Le anunciamos la partida de un nuevo vuelo con destino a la libre información. Junto a ustedes escribiremos los acontecimientos más trascendentales de la actualidad. Quien les habla, Mario Blitzman, le da la bienvenida a bordo de nuestro programa. Nuestro menú sin censura y con libertad de expresión asegurará una prensa libre e independiente. Por favor, ajustense los cinturones de seguridad. Estamos pronto a despegar. En las imágenes estaremos por unos minutos volando sobre la ciudad de Melbourne, Australia. Bienvenidos a la Bitácora. Pobre alma, cuánto has sufrido, cuánto engaño se ha metido, cuánta mala información. Pobre alma, cuánto has tenido, cuánta farsa interrumpida sin la pura conexión. Estamos viendo imágenes de Melbourne, Australia. Que esto cambie esta vez, que esta vibración transmute al ritmo del corazón. Pido que se aleje esta vez, que se vaya, que no vuelva esta locura, esta opresión. A soñar, idear este mundo de nuevo, soñar y co-crear. A vivir, a confiar, a crecer sin miedo, en busca de libertad. Muy buenos días para todos los que están aquí en Oceanía, en Australia o en algún lugar de este lado de la franja. Y bueno, muy buenas tardes, tardecitas para los que están de Latinoamérica. Y hoy tenemos un invitado que a mí particularmente es uno de los preferidos, ¿no?, en el tema de la medicina. Y es el doctor Sebastián Larrosa, que acá lo vamos a poner en pantalla y le vamos a dar la bienvenida y el agradecimiento por estar con nosotros aquí en la Bitácora. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo estás, Mario? No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo creo que siempre todo lo que sea difusión sirve y que mientras a más personas lleguemos mejor, pues es una cuestión a largo plazo de que todos podamos mejorar nuestra calidad de vida. Sebastián, vos empezaste en la medicina muy jovencito, a los 23 ya eras profesor, ¿no es cierto?, en la facultad. Y no sé, a mí me llegó algunos comentarios que vos cuando eras chiquito te daban los internos de medicina, no leías el Paturuzú, bueno, Paturuzú, vos sos muy joven, Paturuzú, ni sabés ni lo que estoy hablando capaz, pero me refiero a los libros de chicos, vos no lo leías directamente, a vos te ponían los libros de medicina interna, ¿es verdad? No, no es verdad, pero sí es verdad que de chico uno ya va mostrando tendencias de lo que le interesa y lo que no le interesa, y anatomía fue algo que a mí me despertó pasión desde incluso antes de entrar a la medicina. Mira, acá estamos en esta cabina, normalmente los vuelos son bastante tranquilos, tuvimos algunos episodios, ¿no?, de movimientos. Acá en la ciudad de Melbourne, no sé si sabés, pero estamos con restricciones que no podemos salir más de 5 kilómetros. Vos sabés que casualmente tengo un gran amigo que tiene una agencia de viaje, y lo que pasó hace un par de meses atrás, organizaban viajes desde acá, desde Australia, que iban y venían sin parar. Iban, por ejemplo, a la Antártida, volaban un par de horas en la Antártida y volvían sin bajarse del avión, Claro. ese tipo de cosas. Yo Sí. siempre me preguntaba si le pasaban algún tipo, viste, de video, y capaz que, viste, vos subís a los simuladores y te dicen, acá sí, estamos en la Antártida y quedaste ahí. Pero bueno, no lo vamos a saber. Pero vamos al tema de hoy. El tema de hoy es el tema de la alimentación saludable, ¿no es cierto? Y te quería comenzar con la pregunta, ¿qué es una alimentación saludable?, ¿no? Porque me parece que es un tema muy importante, porque creo que me parece que es la base de la salud. Y después te quiero preguntar algo en relación a eso, a cómo se modifica la salud con la alimentación. Bien. Me parece súper importante tu pregunta. Yo creo que hoy cada persona tiene su definición de lo que es una alimentación saludable. Esto muchas veces es un problema porque cuando queremos tener una creencia predeterminada, considerando que esta es la alimentación ideal o esta otra es la alimentación ideal, ya dejamos de ver las posibles pros y contras que tiene esa alimentación. Todas las alimentaciones seguramente tienen sus beneficios, pero también tienen sus contras, y uno tiene que saber que hay que modificar o al menos corregir la alimentación de acuerdo a la circunstancia en la que vos estás, de acuerdo a los déficits nutricionales que vos tenés, de acuerdo al peligro o a la tendencia de enfermedades que vos tenés. Entonces, si yo puedo dejarte un concepto
puntual más importante con respecto a la alimentación saludable hoy es la personalización. Es poder Ujú. agarrar una alimentación y decir, bueno, listo, esto sirve para Mario por esta, por este, por esta razón. Y tengo, mientras más objetiva sea la información que tomo como criterio inicial para determinar mi alimentación, mejor. Si yo, por ejemplo, planeo mi alimentación en base a un laboratorio de sangre que tengo o colesterol elevado o glucemia alterado, cualquier otro patrón que yo pueda tener alterado, voy a estar mucho mejor parado que si leo un libro o veo un video y me parece que esa es la alimentación ideal y la voy a seguir y punto. A partir de ahí, lo que uno tiene que entender es que va a haber pilares en la alimentación. Hay pilares básicamente para construir tu alimentación ideal, que son pilares que básicamente todos deberíamos seguir. Uno de Ujú. ellos, sin ningún lugar a duda, es tener en cuenta nuestra flora bacteriana, que es algo que la gran mayoría de las personas no tienen en cuenta. Nosotros no sabemos, esto es algo bastante nuevo, te diría, nosotros no sabemos que además de comer para nosotros, tenemos que comer para nuestra flora bacteriana, que se alimenta de cosas diferentes según qué es lo que querramos lograr. Por eso sabemos, o esto es más común en el Vox Populi, si querés, que es, sabemos que una alimentación rica en azúcares, por ejemplo, va a nutrir a parásitos, va a nutrir a cándida, va a nutrir a microorganismos que van a alterar nuestra salud para mal, van a generarnos alteraciones de los deseos alimenticios, van a generar más tendencia a enfermedades, más riesgo de cáncer, más riesgo de diabetes, etc. Pero también existe lo opuesto. También existen bacterias que yo sí quiero nutrir y que tengo que alimentar para poder efectivamente desarrollarlas en nuestro cuerpo. Y ahí es donde uno empieza a entender que si yo tengo la flora como uno de los pilares de la alimentación, tengo que nutrir a mi flora y la mayoría de la flora que yo quiero se alimenta de fibra, que es algo que, como vos sabés, la mayoría del ser humano hoy no consume en cantidades suficientes. Yo siempre le recuerdo a las personas que en promedio nuestros antepasados del Paleolítico consumían aproximadamente unas 10 veces la cantidad de fibra que vos y yo consumimos hoy. Quizás no que vos y yo, porque ya vamos haciendo algunos cambios alimenticios, pero por lo menos que la dieta promedio. Entonces imagínate que estamos hablando de una dieta con poca cantidad de fibra que no va a nutrir lo suficiente a la flora, van a aparecer un montón de problemas relacionados con la flora bacteriana y con la salud como consecuencia, y vas a empezar generando más riesgo de salud, peor estado de ánimo, peores capacidades digestivas, y esto por ahí sí es algo que empezás a ver vos, que es notar cómo las personas empiezan a tener algunos desbalances nutricionales, algunos desbalances digestivos que antes no pasaban. ¿Cuánta gente hoy tiene síntomas, por ejemplo, de colon irritable o todo le cae mal, y esto antes no sucedía y obviamente debemos por lo menos considerar como uno de los responsables a las alteraciones de la flora, al uso de medicamentos que van dañando la flora bacteriana, etcétera? Este es simplemente uno de los pilares de la alimentación. No sé si querés ir interrumpiendo y hacer preguntas de la audiencia, preguntas tuyas, etcétera, y vamos siguiendo paso a paso. Sí, qué interesante lo que decís, porque uno ve, ¿no es cierto? Cuando si no, yo no miro televisión, pero recuerdo cuando miraba televisión que si hablan de una dieta, por ejemplo, para adelgazar, te ponen un librito y es como que todos siguen esa dieta, ¿no es cierto? Y esto qué importante, y es una de las preguntas que te quería hacer, ¿no? Que era eso, casualmente, ¿cómo seleccionás o cómo se selecciona en forma correcta la dieta ideal para cada uno? Y la otra pregunta que te quería hacer también es con respecto a la flora, ¿no es cierto? Cuando uno come estas bacterias, ¿no es cierto? Cuando uno compra, yo tengo las que compro del supermercado, porque cuando escuché tus charlas, pero me quedaron algunas dudas, porque a veces te dice, esto trae, no sé, 6.000 bacterias, la bacteria trae tal. Entonces digo, ¿cuál es la que Mario precisa? ¿No es cierto? ¿Cómo se Bien, sabe? vamos por escalas para que le sirva a todo el mundo, porque vamos a aplicar Dale. algo que es, si vamos a mejorar uno de los pilares de nuestra alimentación, que es la flora bacteriana, y a la que lamentablemente no se le da bola, no se le da importancia, tenemos que entender primero cómo medirla para saber qué es lo que necesita Mario, Ujú. porque hay diferentes niveles de mejoría que yo puedo hacer. Todos sabemos que tenemos menos cepas bacterianas, menos tipos de bacterias que las que necesitamos porque lo fuimos perdiendo a lo largo del tiempo por medicamentos, por cambios alimenticios, por cosas que deberíamos haber hecho mejor y no hicimos. Entonces, ¿cómo lo mejoramos? Dificultad uno, muy simple, toma probióticos. Cuando vos decís, bueno, yo voy al supermercado, voy a la tienda de suplementos y compro un suplemento de probióticos en vez de comerme un alimento que traiga probióticos, tengo la ventaja de que puedo elegir qué bacterias voy a consumir, que es algo que en el alimento fermentado no puedo elegir.
Entonces, lo primero que tengo que entender en el mundo de los probióticos, si yo voy a usar probióticos para mejorar mi flora bacteriana, que es algo que siempre puedes hacer y en general está bastante bien, es voy a conseguir probióticos con la mayor cantidad de variedad de cepas posibles. Esto quiere decir comer más o tomar suplementos que tengan más, la palabra del producto que vos vas a hacer es strains, que son cepas bacterianas, que son los nombres en latín que vos ves atrás del producto. Básicamente, mientras más variedad de cepas bacterianas trae el producto, menos riesgo de caerme mal tiene, más variedad de cepas bacterianas van a desarrollar en mi organismo, por ende más capacidad de tener un buen proceso digestivo por la bacteria que consumo voy a tener. Entonces siempre priorizo la cantidad de bacterias que trae antes que la cantidad total. Eso que vos me decís de trae 6 billones, trae 100 billones. ¿Esto qué significa? La cantidad total. Pero como se duplican tan rápido en mi cuerpo, yo siempre voy a preferir variedad antes que cantidad. Qué bueno. Y con Acá hacen una... respecto... decime. No, decime después una pregunta que nos hace un oyente, Saitiago. Dice, si yo tomo jugos verdes con la piel incluida de la verdura, ¿estoy incorporando fibra? ¿Es cierto? Sí, está incorporando fibra, lo que pasa es que acá tenemos que entender un poco la diferencia entre fibra soluble y fibra insoluble. La fibra insoluble es la que nos ayuda a ir de cuerpo, la que toma la persona que está constipada, muchas veces vienen los cereales integrales, vienen las verduras, etc. Pero la fibra soluble, que es la fibra que nutre a las bacterias, es más rara de consumir. Están algunas verduras, como pasa con los espárragos, con el alcaucil o la alcachofa, como hay muchas fuentes de fibra soluble, en este caso te estoy nombrando fuentes de inulina, que es una de las fibras más conocidas, pero hay que poder diferenciar fibra insoluble, que es la típica de las verduras que vos tenés asociada, y la fibra soluble, que es la que quiere tu bacteria. Ahora, con respecto a esto, dentro de años, hoy ya existe esta tecnología, pero sigue siendo muy costosa, dentro de no mucho tiempo, ya van a existir test que todos nos podemos hacer de flora bacteriana como para que midan nuestras bacterias y así determinar qué es lo que necesitamos comer para mejorar nuestras bacterias o nuestra flora bacteriana en general y también qué necesitamos evitar. Porque aquí la diferencia cuando vamos a planear una dieta ideal es entender que si yo no tengo la misma flora bacteriana que vos, no puedo pensar en hacer la misma dieta. Por ende, yo puedo determinar a través de un estudio de flora bacteriana a quién le viene bárbaro hacer una dieta paleo, para nombrarte una, a quién le viene bárbaro hacer una dieta vegana, a quién le viene bárbaro hacer una dieta cetogénica. Porque nos vamos a encontrar con que las bacterias de cada persona desean nutrientes diferentes y lo dañan nutrientes puntuales. Por ejemplo, para nombrarte un ejemplo puntual y ya pasar a otro tema. Cuando nosotros consumimos una verdura, en mi caso, por ejemplo, pepino, justo sucede que el pepino que consumía tenía un virus que se llama virus de mosaico que altera mi flora bacteriana para mal. Entonces así hay diferentes escalones de complejidad, nos podemos ir al carajo en cuanto a cantidad de complejidad y empezar a analizar y a plantear nuestra dieta ideal, pero si querés hacerlo fácil y sos un oyente en este momento, podés empezar por mejorar de a poco tu flora bacteriana comiendo más fibra soluble y tomando probióticos, tanto en forma de alimento como en forma de suplemento. Qué importante esto que decís, ¿no? Porque la medicina veo que ha cambiado de una medicina sin protocolos a protocolos. Y mi opinión es que los protocolos destruyeron la medicina, en cierta forma, ¿no? Porque le hicieron una medicina que no es individual, que no es una medicina que va por el paciente, sino que lo que decidís en base a 1 más 2 son 3 y le damos esto. Y me pregunto cuántos errores o horrores, ¿no es cierto?, se hacen por este tipo de medicina y qué interesante lo que decís vos de tomar al paciente como una entidad y no como, viste, como que es un grupo de gente que todos precisan lo mismo. Porque uno lo ve a veces con el tema de la obesidad, que uno ve que de repente a uno le funciona, a otro no le funciona, y están todos con la misma, prueban 1, 2, 3, 4 y siguen probando, ¿no es cierto?, como los remedios. No te va este para la hipertensión, bueno, te cambio por este, no te va este, Bien. te cambio este. Lo que tenés que entender es que otro de los pilares centrales de la alimentación es entender metabólicamente dónde estás parado y aplica 100% lo que vos mencionás. Yo muchas veces lo menciono cuando hablamos de resistencia a la insulina para las personas que no pueden bajar de peso o cuando tenemos que mejorar nuestras hormonas sexuales como para entender realmente cómo funciona nuestro sistema digestivo o simplemente cuando estamos sometidos a un alto nivel de estrés y se altera nuestro proceso digestivo y no podemos absorber los nutrientes que corresponden
simplemente por el hecho de que tenemos altos niveles de estrés. Entonces, ¿cómo consideramos, cómo aplicamos todo esto en la vida cotidiana y cómo logramos mejorar nuestra alimentación en base a eso? Lo primero que tenés que entender con respecto a esta personalización y a estos diferentes modelos es que cuando nosotros empezamos a considerar eso, armando redes con un algoritmo de determinación para recomendarle a alguien de manera personal, unas herramientas que estoy armando de las cuales no te puedo contar mucho ahora, pero que más adelante van a estar al público, lo que tenés que entender es que primero hay una cantidad de reglas y una cantidad de determinaciones infinitas que podemos hacer para darte una recomendación específica para Mario, según tu peso, según dónde acumulas la grasa específicamente, porque, por ejemplo, eso también nos dice qué desbalance de hormonas vos tenés. No es lo mismo alguien que quiere bajar de peso y acumule sus grasas en muslo que alguien que acumula sus grasas en abdomen principalmente, porque nos van a dar recomendaciones diferentes, porque nos muestran en realidad que hay un desbalance metabólico diferente. Por ende, cuando yo construyo mi dieta ideal, tengo que tener presente eso. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo un desbalance de hormonas como el estrógeno y soy una mujer y acumulo mi grasa en muslos o en glúteos, voy a requerir consumir mucha mayor cantidad de coles, de brócoli, de coliflor, de coles de Bruselas, etcétera, porque me ayudan a transformar los estrógenos a una forma de estrógenos más saludable y dejar de acumular grasa en muslo y en glúteos. Mientras que lo mismo sucede con insulina con respecto al abdomen. Yo acumulo grasa en el abdomen, por ejemplo, porque tengo un desbalance de insulina. Entonces, si yo quiero bajar de peso y acumulo la grasa en ese sitio, mi modificación de la alimentación no va a ser la misma que la persona que tiene el estrógeno desbalanceado. Voy a tener que bajar el índice glucémico de lo que como, voy a tener que comer menos azúcares, voy a tener que comer menos hidratos de carbono en general, hacer ayuno intermitente y todos esos mecanismos me van a ir facilitando el uso de grasa como fuente de energía. Pero fíjate cómo, por un lado, la flora bacteriana y por otro lado, nuestras hormonas y nuestro metabolismo condicionan realmente la dieta ideal que deberíamos planear. Y para mí, sin ningún lugar a duda, el futuro es una herramienta que pueda combinar todas estas cosas en conjunto, que pueda agarrar mi laboratorio, mi desbalance hormonal y determinarlo si yo no lo conozco, mi flora bacteriana o cómo me siento yo y qué me cae mal, y en base a eso planear mi alimentación. Tengo unas cuantas preguntas de los oyentes acá y las quiero ir poniendo porque este programa se supone, ¿no es cierto?, que cuando uno hace este tipo de programas es para la gente, no es para que uno le pregunte las dudas de uno. Así que voy a irla haciendo y después vamos a seguir las preguntas que yo te quiero hacer personalmente. Acá dice una, doctor, ¿tiene recomendaciones para un paciente sin vesícula que quiera hacer dieta cetogénicas? Bien, ese es un ejemplo maravilloso de cómo en realidad nosotros deberíamos condicionar la dieta que hacemos en base a nuestras situaciones digestivas y metabólicas, por un lado. Si yo no tengo vesícula, la vesícula sirve para almacenar la bilis y la concentra muchas veces. Eso quiere decir que la misma cantidad, el mismo volumen puede tener mucha más potencia para ayudarme a digerir las grasas que lo que tendría normalmente si yo no tengo vesícula biliar porque no estoy concentrándolo. Entonces, lo que tengo que entender es que no es la recomendación ideal hacer una cetogenia que es en general 70% de grasa a alguien que ya de por sí tiene una dificultad extra para digerir las grasas porque no tiene vesícula y por ende produce o concentra menos la bilis. Con lo cual, para este paciente, para esta persona, te diría, mira, probablemente no te convenga hacer una dieta cetogénica porque vas a aumentar mucho tu nivel de colesterol, porque vas a alterar tu metabolismo de las grasas simplemente por el hecho de que no tenés vesícula y seguramente te funcione mucho mejor una dieta paleo o una mediterránea alta en grasas saludables antes que irte a algo de 70% de grasa, cuando la gran mayoría de nosotros no tenemos el hígado en condiciones de hacer la cetogenia, que si funciona es espectacular, pero es un juego, yo siempre le recuerdo a las personas que la cetogenia como dieta es un juego de todo o nada. Yo tengo los beneficios cuando entro en estado de cetogenia, si no, no los tengo, o tengo muy pocos. Vamos a otra pregunta. Folka Fox nos dice, ¿el grupo sanguíneo puede tener algo que ver con el tipo de alimentación? Bien, esa es una teoría. La teoría del grupo sanguíneo es una teoría que no comprobamos todavía, pero que tenía que ver con que las personas del grupo cero tenían mayor consumo de carne animal y un poco se basaba en el concepto de que los anticuerpos que íbamos a hacer, estábamos basados en la línea de cero, para quien no lo conoce, cero, A, B y AB.
tanto positivo como negativo, todos estos tipos sanguíneos, ¿no? Y en base a eso se consideraba que por inmunología nosotros íbamos a tener más facilidad de tolerar un alimento o no tolerarlo. El concepto era un buen concepto, pero es bastante viejo como concepto. Yo hoy te recomendaría, antes que eso, individualizar esas recomendaciones para vos si vos querés tomar esto como válido y considerar otro de los pilares de la alimentación, que es a qué le hacemos alergia, cómo nuestro sistema inmune responde al alimento que nosotros vamos a consumir. Pero eso hoy existen test específicos para cada uno que nos permiten identificar qué alimentos nos van a caer mal y qué alimentos nos van a caer bien. Y así poder determinar de una manera mucho más objetiva o fehaciente qué desbalances nutricionales podemos llegar a tener. ¿Qué tipo de test son los que se realizan, por ejemplo? Porque el problema que yo Mira, voy acá, sí, en Australia vos no, vas decime, acá al decime. médico y te pregunta, ¿para qué venís? Entonces vos le decís, qué sé yo, me duele el dedo y listo, se acabó. Tu problema era el dedo y vos tenés que decirle, ¿no le parecería bien que haga esto para ver si, o sea, vos tenés que hacer, ¿no? De una especie de encuestas al médico o sugerirle para ver si te tira algo. ¿No le parece que yo, porque tengo tal edad, precisaría hacer esto? Salvo las cosas del gobierno, que te llegan a veces paquetitos a tu casa que te dice, bueno, hacete el estudio este para ver si no tenés un cáncer de esto o lo que sea, ¿no? Que ya tienen sus laboratorios fijos arreglados, ¿no es cierto?, para hacer esos test que me dan grandes sospechas, porque no es que te dicen anda donde vos quieras o lo que fuese. Por eso me llama la atención. Pero ¿qué tipo de test uno tiene que hacer para este tipo? Mira, hoy existen test de alergia alimentaria que no son maravillosos bajo ningún concepto, pero que si vos tenés dudas de si un alimento te cae bien o te genera daño, porque a lo largo de tu vida te ha llamado la atención cómo lo digerías, porque lo ves en materia fecal, porque te cae mal o te baja la energía o te altera el estado de ánimo después de comerlo, hoy existen test sanguíneos de alergias alimentarias donde con una muestra de sangre determinan si vos tenés anticuerpos para un alimento determinado. Ponele, quiero saber si yo tengo anticuerpos para el kiwi, por ejemplo. Entonces, mido en el test de alergia alimentaria los anticuerpos que existen para kiwi y en base a eso determino si yo lo puedo tolerar y si mi sistema inmune lo está atacando para, con todo esto, ir construyendo como rompecabezas nuestra alimentación ideal. Uh-huh. Vamos a otra pregunta de otro oyente. Acá nos pregunta Vlad Alexander. Doctor, gracias por la ayuda. ¿Qué pasa si elimino los carbohidratos? Bien, esta es una pregunta muy buena porque nosotros hablamos coloquialmente de los hidratos de carbono, de los carbohidratos, que son lo mismo, como si fuesen el enemigo. Y lo que tenemos que entender es que la mayoría de las personas come mucho azúcar, consumen muchos azúcares, consumen muchos hidratos de carbono refinados. Pan, pasta, harinas, altas cantidades de arroz, productos refinados como puede ser un muffin, etc. Pero la realidad es que los hidratos de carbono están en muchos alimentos, de los cuales son buenísimos. De hecho, las fibras en realidad pertenecen a la misma familia que los azúcares. Lo que pasa es que tiene un impacto en nuestro cuerpo diferente. Cuando yo hablo de reducir nuestro consumo de hidrato de carbono, no hablo de reducirlos del todo. Hablo de consumir los buenos hidratos de carbono. Consumirlos de las verduras, consumir en poca cantidad los de las frutas, o por lo menos de frutas de bajo índice glucémico, que son las frutas que liberan poco de estos azúcares. Por ende, si queremos una respuesta real para hablar y para todo el mundo, porque esta regla sí sirva para todo el mundo, yo creo que la gran mayoría de nosotros debería reducir el índice glucémico de nuestra dieta, es decir, elegir alimentos que no liberen azúcar rápidamente, que lo vayan liberando de manera progresiva, porque esto mejora tu grasa corporal, mejora tu riesgo a futuro, te va a hacer probablemente, por más que no tengamos la evidencia hoy, vivir más tiempo, pero aparte altera tu performance cognitiva, tu performance muscular, mejora el estado de ánimo, con lo cual tiene muchos beneficios como para decir, bueno, yo por lo menos tengo que comer los hidratos de carbono más saludables, que en general vienen del mundo vegetal, y mientras más azúcares liberan, menos cantidad debería consumir. Eso es, en línea general, es un concepto de lo que deberíamos hacer con los hidratos de carbono. Otra pregunta. Mira, vos tenés hasta las 3 de la mañana, me dijiste hoy, ¿no? Disponible para estar. No, porque tengo tantas Sí, sí. preguntas que no. Acá te dicen, por ejemplo, quiero saber qué tipo de preguntas le puedo hacer. Es que quiero preguntar de todo, te dicen. O sea, te quieren tener hasta las 3 de la mañana. Vamos a otra pregunta. ¿Qué aconsejás la dieta si tenemos problemas de hígado? Bien, lo primero, esto es algo muy válido porque no es solamente una cuestión de las personas que lo hacen como pregunta, es importante que entiendas que la gran mayoría de las personas tiene un problema metabólico a nivel digestivo y les va a costar digerir la grasa correctamente. Y esto es clave porque
Cuando nosotros pensamos en nuestra dieta ideal y pensamos en también mejorar nuestra digestión para poder absorber los nutrientes que estamos consumiendo, tenemos que mejorar la condición de nuestro hígado. Para esto tenés dos opciones básicamente. O tenés una opción alimenticia donde te empezás a tomar en serio el cambio alimenticio para mejorar el estado de tu hígado, o tenés algún proyecto un poco más inmersivo, si querés va a tomarte un par de días esto, pero es algo más cortoplacista, como hacer depuraciones como la limpieza hepática. A nivel alimenticio, si yo quiero mejorar el funcionamiento de mi sistema digestivo y principalmente de mi hígado, por un lado tengo que bajar los hidratos de carbono que consumo. Por otro lado, por supuesto, no puedo consumir 1 gramo de alcohol. Por otro lado, además, tengo que suspender los alimentos que son de grasas no saludables o de grasas proinflamatorias. Cuando uno piensa en grasas, por ahí no conoce la diferencia entre estos dos. Pero básicamente a lo que me refiero no es solamente a no consumir fritos, sino es a tratar de no consumir ningún aceite que inflame nuestro hígado, que inflame nuestro sistema digestivo y altere nuestra digestión para poder permitirle al hígado, que es uno de los órganos que más se replica y más se arregla solo, que lo haga. Y esto lo hacemos evitando aceites como el aceite de canola, el aceite de girasol, el aceite de maíz, etc. Y sí podemos consumir otras fuentes de grasa que son más saludables para nuestro organismo, como el aceite de oliva, el aceite de coco, el aguacate o la palta, etc., a nivel alimenticio. Y si no, a nivel de procesos que vos puedas hacer, siempre te voy a recomendar la limpieza hepática, que tienen las instrucciones, cualquier cosa en mi página web, en videos en mi canal de YouTube, etc., que es la limpieza de Moritz, es la limpieza original hepática, que es un proceso que dura 6 días de preparación y 2 días finales, que no es lo más agradable del planeta, pero es una gran manera de mejorar rápidamente el estado de tu hígado. Qué interesante. Le vamos avisando a los oyentes que el doctor Sebastián La Rosa, si van a la web, es doctorlarosa.com, ahí tienen todos los videos, una cantidad de videos increíbles con unas explicaciones tan increíbles como las que nos está dando en este momento. Vamos a otra pregunta de uno de los oyentes. Es una dieta, esto es muy interesante con el tema viste, del veganismo, porque cada vez más gente se está tirando a esto. La pregunta es, esto es una pregunta de una oyente, Roxerven, y la pregunta mía es también si es recomendable, ¿no es cierto?, una dieta vegana o tiene sus peligros o es peligrosa, ¿cómo lo ves desde este punto de vista? Y después le respondemos también acá si solo es necesario suplementar con vitamina B12 o hay algo más que tendríamos que dar, ¿no es Bien, cierto? acá hay algo muy importante que me parece esencial. De todas maneras, le voy a decir a esa persona que tiene mucha más información sobre pros y contras de cada una de las dietas en un video mío específico que se llama ¿Por qué no hay una dieta ideal? Justamente apuntando a estas preguntas, apuntando a las preguntas que tiene el que hace cetogenia, el que hace veganismo, etcétera, para entender que no hay una que cubra todo y que resuelva todos los problemas. Y que todas las dietas que vos hagas, por déficits nutricionales, porque tenemos un suelo cada vez más pobre, porque tenemos malas prácticas en cuanto a la industrialización de los alimentos, va perdiendo nutrientes y en general nos encontramos con que todas las dietas hacen déficit. Veganismo, crudiveganismo, cualquiera. Yo hice crudiveganismo por bastante tiempo en el pasado, ahora que me encontré, por supuesto, con sus déficits nutricionales, pros y contras, como siempre, y lo que tenés que entender sobre el veganismo es que nada es ideal, y que no tenés que comprar, tenés que entender que hay objetividad, no tenés que comprar ningún discurso a nivel dietario. Y eso significa entender que en veganismo no vas a estar consumiendo fuentes de B12, podés consumirlas o podés mejorarlas teniendo una muy buena flora bacteriana, porque algunas bacterias producen B12, y podés incluso comer algunas fuentes de vitamina D como los hongos, pero en general lo que nos solemos encontrar es con que no alcanza, con que es muy raro encontrarte con suficientes cantidades de vitamina D, suficientes cantidades de B12, como los nutrientes más importantes, y si sos mujer, tener en cuenta que el hierro es el déficit más importante a nivel de mujer en el mundo, sin importar si es veganismo u otra dieta, con lo cual esas son las 3 cosas a las cuales le estaría más atento, y si tenés la posibilidad, las mediría en sangre, para determinar cuánto tiempo tengo que suplementarlas. Recuerdo haber escuchado una pregunta, me quedaron muchas secciones de entrevistas que te hice hace un tiempo, y una que comentaste me llamó mucho la atención porque yo era un poco no partidario de tomar complejos vitamínicos, pero escuché algo muy lógico de lo que vos decís, que es que me acuerdo que comentaste que un tomate, digamos, de hace 50 años atrás con un tomate de la actualidad ya no tiene la misma cantidad de vitamina C.
¿no es cierto? Contanos un Obvio. poquito cómo funciona, por qué, qué es lo que cambió en el tomate si uno lo ve igual, el tomate. Bueno, lo primero que tenés que entender acá es que hay una variación a nivel, sí, hay una variación a nivel de los nutrientes que vos tenés en tu organismo y hay una variación también en los nutrientes que vos tenés en la tierra. Entonces, lo que vos tenés que entender como concepto acá importante es que, dame un segundo. Sí, sí. ¿Qué pasa? Perdón, estaban tocando la puerta. Te llaman para Lo que vos, cenar, te llaman para no, cenar, no, pero no, 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 no. Lo que ahora. vos tenés que entender como concepto es que el suelo tiene cada vez menos nutrientes por prácticas Mm, alimenticias, por prácticas industriales que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana hoy como proceso de producción de alimentos. Entonces vamos gastando los nutrientes del suelo y no les damos el tiempo suficiente para reponer los micronutrientes. Esto significa básicamente que a lo largo del tiempo vamos a tener una caída de nutrientes en el suelo donde vamos a cultivar ese tomate, por ende, como consecuencia, va a tener cada vez menos nutrientes. Esto significa, en pocas palabras, que hemos visto pérdidas para que te des una idea, de hierro, ya que hablábamos de hierro, de la espinaca de 1930 a hoy, de 53 veces menos cantidad de hierro. Esto significa que una porción de espinaca tenía 16 veces lo que vos necesitabas por día de hierro en 1930 y hoy tiene un tercio. Por ende, es algo importante como para tener en cuenta cuando consideramos tomar suplementos por una cuestión simple de que a nadie le gustan, todos querríamos encontrar la solución desde un punto de vista natural, pero nos encontramos con que no suele ser suficiente esto. Con respecto al orgánico, ¿cambia un poco en estas cantidades que vos estás hablando de, digamos, 53 veces menos hierro Sí, de lo que tenía antes? ¿Hay sí, diferencias si yo voy a comprar? faltan estudios, hay diferencias si vas a comprar realmente orgánico versus no orgánico, faltan estudios al respecto como para que yo te pueda confirmar esto efectivamente, pero lo que tenés que entender en líneas generales con respecto a la alimentación y con respecto a determinar un poco cuáles son las soluciones desde el punto de vista ideal, es que todo lo que es permacultura y alimentación orgánica va a mejorar la flora bacteriana del suelo. Y eso lo que hace, por más que parezca tonto, por más que no tenga que ver con los nutrientes específicamente, eso lo que hace es preparar a las bacterias que vos tenés en el suelo donde sembramos cualquier alimento para poder facilitarle a la planta absorber nutrientes. Por ende, siempre que hagamos permacultura, que hagamos eh, agricultura orgánica, mejoramos los nutrientes, no así cuando hacemos hidroponía, porque estamos poniendo solamente los nutrientes que hay en el agua. Ujú. Contanos un poco sobre el tema también de, ¿no? Volviendo al tema de la obesidad. ¿Cuáles son los motivos, diferentes motivos o los más comunes del obeso? O sea, ¿por qué es obeso? Bien, lo primero que tenés que entender es que el relato histórico siempre es, bueno, si comes más calorías de las que gastás, vas a empezar a engordar. Ese es el relato histórico típico que todos Mm, hemos escuchado. Y la realidad es que eso no siempre funciona, porque lo que tenemos que entender es que nuestro metabolismo varía según las hormonas, como yo te mencionaba antes. Entonces, perdón, prendí la luz así, no estaba sí, tan sí. oscura. Entonces, alguien que viene haciendo algo desde el punto de vista calórico, una dieta hipocalórica y nada más, no entiende que tiene que solucionar este problema hormonal primero. Y esto básicamente significa que si yo tengo insulina elevada, por ejemplo, y tengo resistencia a la insulina y tengo sobrepeso, por más que coma la misma cantidad que otra persona que está bajando de peso, no lo voy a bajar porque no puedo acceder a esa grasa como fuente de energía. Eso es un dato típico de por qué la gente no puede bajar de peso. Si me decís que es el primero, es la resistencia a la insulina. ¿Cómo se soluciona? Bajando el índice glucémico de la dieta, básicamente comiendo menos hidratos de carbono, haciendo ayuno intermitente es otra de las opciones, y obviamente si puedo hacer ejercicio en ayunas, aún mejor el efecto que voy a tener. Pero eso es Mm, un concepto. Lo que vos tenés que entender acá, y si vos lo podés comparar con personas que no tengan este problema de sobrepeso, es fácil de ver. Si vos tomás a alguien que come, por ejemplo, dos pizzas y tiene 18 años y no engorda un gramo porque siempre fue muy flaco, y comparás a una mujer menopáusica que come dos porciones de pizza o la huele y ya sube de peso, te vas a dar cuenta de que acá el problema no es de gasto, tiene que ver exacto. con las hormonas que son lo que cayeron a lo largo de los años. Por Ujú. ende, siempre mi objetivo, si yo tengo un desbalance hormonal, si yo tengo un exceso de peso, va a ser compensar el desbalance que yo tengo y a partir de ahí empezar a bajar de peso.
Pero ese es el primer equilibrio, que si yo no reparo mi metabolismo voy a estar siempre remando cuesta arriba. Y esto vale sobre todo para el concepto calórico, de entender que realmente una caloría no es igual a una caloría. Porque alguien que tiene un metabolismo dañado, porque tiene un déficit hormonal, por ejemplo, de testosterona o tiene mucha insulina, le va a costar mucho más quemar la misma caloría que a mí. Ujú. Interesante. Con el tema del ayuno intermitente, ¿cómo se recomienda realizarlo para que no sea una cosa, no que sea una tortura y que diga, no, yo no puedo? Ya, digamos, me cuesta muchísimo, intenté, pero llega un momento que me duele la cabeza, no sé, me pongo muy nervioso, no aguanto y tengo que comenzar a comer de nuevo. ¿Qué es lo que Bien, se recomienda? bien. Lo primero que tenés que entender básicamente es que este proceso metabólico de ayuno intermitente es un proceso al que no le entramos de repente, es un proceso al que tenemos que ir acostumbrando a nuestro organismo a llevarlo a cabo. Y el cuidado que tenemos que tener con todo esto, en realidad parte de que nosotros evolutivamente estamos adaptados para hacer ayuno intermitente, porque era algo normal de hacer en el pasado. Pero el error de las personas hoy y la dificultad, si querés, metabólica de las personas hoy para llevar el ayuno intermitente a cabo, es que constantemente fluctúan sus niveles de azúcar en sangre. Yo estoy a la mañana temprano, desayuno hidratos de carbono, porque la gente come cereales con leche, o se toma un café con azúcar, o se toma algo de Starbucks o alguno de esos lugares ricos en azúcares naturalmente, o se come un muffin, o se come alguna otra porquería alta en azúcares. Eso me da un pico de azúcar que luego me va a dar un valle, una falta de energía, etc. Y si esto sucede a lo largo del día constantemente, yo voy a estar acostumbrado a estos picos, estos valles. Entonces, en el momento en el que empiezo a hacer ayuno intermitente, si estoy con esos niveles de baja glucemia, me va a costar un montón, me va a doler la cabeza, voy a tener poca energía, voy a estar de mal humor, etc. Para que esto no suceda, lo que tenés que hacer es primero mejorar tu alimentación, que no sea el primer paso del ayuno intermitente. Baja la cantidad de azúcares que vos consumís, para que ese azúcar en sangre que tenemos sea más estable ahora, ya no esté haciendo esos picos, esos valles constantes que van a alterar nuestro funcionamiento y que de hecho nos van a hacer envejecer más rápidamente. Por ende, Mm. ese es el primer paso. Después empezá con 12 horas de ayuno y 12 horas de ingesta, en donde yo por ahí como desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y voy de a poco reduciendo la ventana de ingesta. Esto quiere decir, empiezo con 12 horas, después a la semana bajo a 14 horas de ayuno y 10 horas de ingesta, y voy reduciendo de a 2 horas por semana, por ejemplo, que te va a resultar increíblemente fácil, y me quedo donde estoy cómodo. Es importante entender esto porque el ayuno intermitente, sobre todo el ayuno que tiene que ver con una sola comida por día, que es el que más evidencia de aumento de la expectativa de vida tiene, no es para todo el mundo. Que Ujú. tenga más beneficios no significa que lo tengas que hacer. Por ende, es mucho más fácil decirle a la mayoría de las personas, quédate en el modelo más típico de ayuno intermitente, que es 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta, donde o no desayunamos en general o no cenamos. Esto es mucho más fácil de llevar a cabo, implica mucho menos riesgo futuro. Es verdad que implica un poco menos de beneficio, pero acá lo importante, Mario, es que vos lo puedas sostener en el tiempo, que el público lo pueda sostener en el Exacto. tiempo. No me sirve que hagas una semana algo, lo sufras y no lo vuelvas a hacer. Acá tenemos casualmente hablando del ayuno intermitente, una fan número 1 del doctor. Dice, ahora practico el ayuno intermitente y he bajado mi índice glucémico. Aparte, me trato con medicina ortomolecular y tomo muchos nutrientes. Soy una mujer de 36 años, 1,75 y 52 kilogramos, pero ya no sé qué comer. Bien, bien. El principio básico que tenemos que entender es, si no sabés qué comer y querés empezar desde una tabla cero, desde una tabla rasa, si querés, es tomar los alimentos que históricamente el ser humano viene pudiendo consumir sin problema. Eso en general, si vamos a pensar en dietas, si vamos a poner un nombre a esas dietas, eso suele estar o de la mano de una dieta mediterránea que no traiga cereales o de la mano de una dieta paleo. Ese es el punto inicial que yo le voy a recomendar a la mayoría de las personas, primero porque es más equilibrado. Segundo, porque tenés menos riesgos de déficit. Tenés menos beneficios especiales como puede ser los de cetogenia para quemar grasas, etcétera, pero es un gran punto inicial para que yo modifique mi alimentación a partir de ahí con los datos que tengo. Tenés un laboratorio, listo, determina cómo está tu colesterol, determina cómo está tu glucemia y en base a eso anda modificando. Anda modificando en base a lo que te sirve a largo plazo para tu caso. Pero esto es el puntapié inicial, entender
que nosotros tenemos alimentos para los cuales estamos más adaptados a digerir correctamente y alimentos que por más que vengamos históricamente comiendo durante 200.000 años, le hemos perdido la capacidad de digerirlos correctamente. Entonces es Ujú. ir tomando un puntapié inicial, que pueden ser cualquiera de estas dos opciones, y empezar a modificar en base a eso. Con respecto a las personas que quieren ir eliminando el azúcar, pero les cuesta mucho, ¿la stevia es una solución a esto o digamos que es un marketing o cómo funciona? Porque también supongo que el problema debe ser al ser procesado, no sé si es lo mismo yo. Bien, Tengo bien. ahora un par de plantas de stevia de afuera y me como las hojas, ¿viste? De la stevia, aparte son riquísimas. O sea, Eh, la verdad es que no las como, nunca probé stevia, entonces no, sinceramente no sabría decirte el gusto que tiene. Lo que sí te voy a decir es lo siguiente, que es, una cosa es stevia y otra cosa es steviol. Entonces, ah, como yo puedo aislar el producto endulzante de la stevia, ya no va a tener el mismo impacto que vos uses hojas de stevia reales, a que vos uses directamente la sustancia en polvo blanco o en gotas, que vos fantaseás con que viene de la planta directamente y nada más y que no tuvo ningún proceso. Pero obviamente es un proceso obvio que no. industrializado, que está muy lejos de ser el equilibrio de fitonutrientes que tiene una hoja real. Entonces, realmente, si vamos a hacer una bajada de hidratos de carbono y nos cuesta, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo hacer un cambio de hábitos importante y entender que hay mucho de la organización cotidiana que nos va a ayudar ahí. Por ejemplo, estar lleno de los alimentos que me gustan y que son saludables para que cuando llegue a casa muerto de hambre no elija la opción de hidratos de carbono porque es la única que hay. Hay muchos consejos así que tenés en un video mío sobre cambio de hábitos, si no me equivoco, que tienen en el canal. Cualquier cosa lo pueden buscar, pero en líneas generales, cuando yo quiero dejar unos hidratos de carbono, el ayuno intermitente, el uso de algún endulzante por muy poco tiempo y aumentar mi consumo de grasas y de proteínas para llenarme de otro macronutriente que no sean los hidratos de carbono, son todas estrategias que sirven. Son todas estrategias que facilitan eso, pero ten en cuenta que en última instancia lo que tenés que hacer es eliminar la adicción al gusto dulce o al hidrato de Ah. carbono en sí. Y la stevia te recuerda constantemente el gusto dulce. Totalmente. Te digo, la stevia tiene gusto a stevia, ¿viste? Como la sal tiene gusto a la sal, ¿viste? La de Balá, Obvio. ¿qué gusto tiene la sal? No, no, lo que te quiero decir que es, la verdad que es riquísima y cuando la comes es exactamente el mismo gusto, no cambia con el gusto que tenés cuando le echas el polvito, digamos, de stevia, ¿no? Voy a hacerte otras preguntas antes de pasar a las mías, porque me gustaría contestarle a la gente que está muy, muy interesada con algunas cositas. Por ejemplo, dice Doc94, dice, mi madre con fibromialgia ha empezado a tomar vitamina D y omega 3. Espero que mejore. Bien. ¿Qué, qué op- La vitamina D y omega 3 han mostrado tener muchos efectos positivos. En fibromialgia es uno de ellos. El omega 3 tiene efectos positivos en muchas áreas del cuerpo, desde bajar la presión arterial, mejorar nuestra performance cognitiva, etcétera. Lo que sucede en general en la fibromialgia es que nos encontramos con un desbalance muy importante. Por un lado, de neurotransmisores, es normal encontrarnos con bajo nivel de algunas sustancias como serotonina, como endorfinas, como endocannabinoides, que son todas sustancias que nos bajan la percepción del dolor. Entonces, quien tiene fibromialgia, además de sentirse mal emocionalmente, tiene mucho nivel de dolor y mucho nivel de inflamación. Por ende, en ese sentido, corregir estos niveles de serotonina con, por ejemplo, triptofano, 5-HTP, usar vitamina D, usar omega 3, han demostrado bajar mucho los síntomas de fibromialgia y también en última instancia tenés que entender que la fibromialgia hay mucho que corregir a nivel alimenticio, porque obviamente estás hablando de personas que tienen mucha inflamación y si vamos a pensar en una alimentación ideal, la alimentación ideal obviamente no tiene que ser inflamatoria, porque si inflamamos nuestro organismo estamos generando daño a nuestra flora, a nuestro sistema inmune, a la integridad de la mucosa de nuestro intestino, etcétera. Ujú. Otra pregunta de Clau Venegas. Recomendaciones para la inflamación abdominal después de ingerir alimentos. Bien, ahí, Clau, lo que yo te voy a recomendar básicamente es entender que tenés probablemente o un déficit o una alteración de la flora bacteriana y empezaría por ahí, sinceramente, y si no, intolerancia a alimentos específicos. Si tenés intolerancia a alimentos específicos, tenés que identificar primero cuáles son los alimentos que a vos te generan daño y en base a eso ir eliminándolos hasta que recompongas tu flora, mejores tu sistema inmune y ahí si querés podés considerar reincorporarlos. Y si no, empezá por lo que hablamos al principio, que era lo de mejorar la flora bacteriana, para entender realmente cómo generamos una alteración a nivel digestivo. Y otro concepto que tenés que tener, que es bastante importante, es cómo los altos niveles de estrés alteran nuestros mecanismos digestivos.
¿Por qué? Porque cuando yo me inflamo después de digerir X alimento, después de ingerir en realidad X alimento, lo que me puede suceder es que el nivel de estrés que yo tenga altere mi producción de enzimas digestivas. Eso significa básicamente que vos vas a procesar los alimentos mucho más lentamente de lo que lo hubieras hecho si tu sistema digestivo funcionase correctamente. Entonces me puedo inflamar, me puedo distender simplemente porque nuestro cuerpo tarda más en deshacer esos alimentos. Son 3 pasos que puedes tener en cuenta, puedes usar los 3 juntos, de hecho, si quieres. Ujú. También nos pregunta un oyente si el ayuno intermitente ayuda a regular también la presión arterial. Bien, sí, efectivamente ayuda a regularla. Una de las cosas que tenés que entender con la presión arterial, igual seguramente ahora lo vamos a hablar de manera más específica, es que tanto la glucemia como las grasas, como los niveles de sodio y niveles de inflamación, alteran o pueden modificar nuestra presión arterial. Con lo cual, si nosotros bajamos nuestra glucemia, en líneas generales vamos a bajar nuestra presión arterial. Ujú. Con respecto al gluten, ¿no es cierto? Una de las preguntas que tengo ¿es algo que es nuevo de la época o es algo que se ignoraba? Porque cada vez uno se encuentra con que habla con la gente y no, yo también tengo intolerancia, no, soy celíaco, y uno encuentra que antes, yo no recuerdo haber encontrado cuando tenía 20 años, que era hace mucho tiempo atrás, ¿no? Gente Bien. que comentaba de la intolerancia, pero la pregunta es, ¿no sabían en ese momento lo que estaba pasando? Y si es así, digamos, qué es lo que cambió? Yo creo que es un combo. Hoy no tenemos la evidencia para justificar lo que te voy a decir, pero yo creo que es un combo. Creo que por un lado nunca habíamos medido anticuerpos para gluten y la gente empieza a medirlo y se empieza a dar cuenta de que su sistema inmune reacciona contra el gluten, no como un celíaco, sino como alguien que tiene intolerancia o sensibilidad. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que nuestro sistema inmune y nuestra flora bacteriana han cambiado tanto que la sensibilidad a alimentos, no solo al gluten, sino a otros, es cada vez más común. Estamos Ujú. hiperreactivos. Te voy a hacer una pregunta acá que me hace un oyente sobre si tomar la leche de cabra es saludable. Primero, la primera pregunta yo te la haría un poquito más grande. ¿La leche es buena o no es buena? Y después, si es buena, ¿la de cabra es mejor o es buena y la otra no? ¿Cómo es? Bien, la respuesta breve es sí, es mejor la de cabra que la de vaca. No toda la de vaca es igual de mala. Esto sucede por un tipo genético de una proteína llamada caseína, de la cual la vaca tiene un tipo que es la A1 y las demás tienen otro tipo que es menos inflamatorio para nuestro cuerpo. Pero por otro lado, si me decís que estamos adaptados fisiológicamente para tomar lácteos toda nuestra vida, la respuesta obvia es no. Y la razón de eso es que nosotros perdemos nuestra lactasa, que es nuestra enzima digestiva para lácteos, a medida que nos desarrollamos, porque obviamente la tenemos que tener cuando somos bebés y la vamos perdiendo a lo largo del tiempo. Hay muchas fuentes de calcio, muchas fuentes de otros nutrientes para extraer, para aprovechar los mismos nutrientes que el lácteo. No hace falta que lo consumas. Si querés consumirlo igual, siempre te voy a recomendar otro animal que no sea vaca. Ujú. Y la lactosa free, ¿no es cierto? Leche con lactosa free, ¿es recomendable? ¿Es tan buena como tomar, digamos, otra leche? O sea, ¿es mejor tomarla, la lactosa free, o es la misma porquería que le cambian el nombre para venderlo, A ¿no? ver, no es la misma porquería porque es verdad que a quien tiene intolerancia a la lactosa free le va a hacer menos intolerancia, pero lo que tenés que entender es que la razón por la que tenemos que no consumir lácteos no es simplemente un tema de lactosa, es un tema mucho más complejo donde se cruzan los anticuerpos que pueda tener un animal con los nuestros que no estamos preparados para cruzar, la respuesta frente a la caseína, la respuesta frente a la lactosa. Entonces, mi recomendación siempre va a ser no un tema de lactosa free. Si querés un producto sin lactosa y querés seguir comiendo lácteos a pesar de que no es lo que te recomiendo, come quesos que naturalmente han fermentado para que se desarrollen esas bacterias y han consumido los hidratos de carbono, los azúcares como la lactosa y por ende ya no tienen lactosa. Ok, por acá te venden, acá hay una compañía que empezó ahora bueno, hace un tiempo, pero cada vez se la ve que lo va expandiendo sus productos a más lactosa free, ¿no es cierto? Queso de rallar, lactosa free, tipo, no sé si en Argentina está todavía el casa en crema, ese tipo de queso lactosa free, o sea, todos sus productos lácteos, lactosa free, o sea, si uno come los quesos sería como, ni siquiera tendría que tener importancia que es lactosa free, digamos, en cuanto A a que ver, sea mejor. normalmente nosotros vamos consumiendo, perdón, nosotros, las bacterias que producen el queso y que producen el yogur, van consumiendo la lactosa como fuente de energía. Es el azúcar que tienen disponible para consumir.
Entonces, realmente mientras más tiempo hayan fermentado esas sustancias, ese queso, si querés, menos lactosa debería tener. Después las campañas de marketing de por qué un producto dice sin TAC cuando no es de cereales y no debería tener TAC bajo ningún concepto, o que diga lactosa free cuando naturalmente no debería tener lactosa, ya me excede y te diría que es más marketing que otra cosa. Ujú. Acá hay una pregunta que quiero pasártela, que es muy interesante, que dice, doctor, en mi última semana de embarazo me subió la presión y me medicaron. Después de un mes de parto, todavía sigo con un poco alta. ¿Qué puedo hacer para reducirla? Bien, en general ese tipo de cuadros regulan solos a lo largo del tiempo cuando va pasando el tema del embarazo. Em, yo lo que considero en esta situación, y que me parece válido también para todo lo que tiene que ver con presión arterial, es que nosotros podemos utilizar herramientas que regulen la presión siempre. Son herramientas que son válidas siempre. El ayuno intermitente, como mencionabas, es una. Regular la glucemia y no tener una glucemia elevada. O sea, si soy esta chica, lo primero que haría es ver cuál es mi nivel de glucemia en sangre, ver cuáles son mis niveles de insulina y ver cuáles son mis niveles de inflamación para entender cuál es el mecanismo que me está generando esta hipertensión. Si bajo la presión arterial porque bajo mi nivel de inflamación, mejor y ya estoy dando 1 o 2 pasos para bajar mi presión arterial, que seguramente se vaya regulando sola en el caso de esta chica, pero para quien no, para quien tiene ese problema, bajar de peso, bajar la inflamación, aumentar tu consumo de omega, aumentar tu consumo de potasio, son todas cosas que puedes hacer para bajar la presión arterial. Algo que me encanta dialogar con vos, Sebastián, es que lo haces independiente. Perdón que diga esto, ¿no? Supongo que habrá médicos que podrán estar escuchando, seguramente lo van a escuchar, pero a veces es como que veo que se falla mucho con esto, vuelvo a repetir, lo de los protocolos, ¿no es cierto? Del protocolo vos vení acá, te doy esto, ¿cuál es tu problema? 1, 2, te doy 3, 1, 2 y 4, te doy 8, no sé. Y qué importante es eso, buscar la causa, ¿no? Es como que tener un balde y tiene una pinchadura y yo lo que hago le agrego agua, ¿no es cierto? Y bueno, y cada vez le voy a tener que posiblemente agregar más agua. O yo siempre hago un ejemplo típico, es una pared que tiene una mancha de humedad, entonces le meto un cuadro, ¿viste? Para ver ahí, digo, qué lindo que quedó, o sea, la humedad se fue, la humedad sigue, hasta que no vaya a tratar el problema, esto va a seguir y el problema no va a mejorar normalmente con el tiempo. Es algo que tengamos la suerte de que, no sé, que nos alimentamos bien, estamos justo poniendo el parche adecuado para eso, ¿no? Que nos estamos apoyando en la pared y movimos no sé, de alguna manera el caño que estaba dentro y sale un poquito menos de agua. Esto es muy importante. Con respecto a las frutas y las verduras, ¿no es cierto? Está bien, yo termino de comer y digo, uy, tengo ganas de comerme una manzana. ¿Está bien que coma la manzana directamente después de comer? ¿O está bien, viste que se usa muchos en ensaladas, uno le agrega manzana con apio, con, no sé, un poco de ananá, las pizzas, acá hay una, la hawaiana, que viene con ananá y le ponen mushrooms, viste? ¿Es bueno ese tipo de mezclas? ¿Habría que esperar? ¿Habría que separarlas? Mira, lo que tenemos que entender es que nosotros estamos adaptados a digerir diferentes alimentos y diferentes sustancias, sobre todo macronutrientes, cuando hablamos de hidratos de carbono, de proteínas, de grasa o de azúcares y fibra para diferenciarlos. Tenés que entender que cada uno tiene su proceso y que naturalmente las proteínas, sobre todo, van a requerir mucho más de acidez estomacal y de todos los jugos gástricos que tenemos para ser digeridas. El hígado va a necesitar a la bilis para poder digerir las grasas correctamente. Y después lo que tenemos que entender es que la mayoría de los hidratos de carbono no se suelen aprovechar como corresponde cuando nosotros acabamos de consumir una proteína. Con lo cual, no te recomendaría la fruta después, te recomendaría la fruta en otro momento, separada. Y si la vas a usar en una ensalada que no tenga una proteína en altas cantidades, no hay ningún problema. El problema surge cuando eh, me como una gran cantidad de proteína con grasa y después me como un postre. Estoy metiendo azúcares posteriores a ese consumo de proteínas y grasas, pero simplemente por cómo funciona nuestro mecanismo digestivo. Vos sabés que es muy común la pregunta de cómo combinamos los alimentos o cómo combinamos los suplementos. Y la realidad es que es importante entender que depende mucho más de cómo funciona nuestro sistema digestivo que de la combinación en sí misma. Me preguntaban a la tarde temas como la combinación de vitamina C y hierro, o todos conceptos que tienen que ver en realidad con cómo funciona nuestro sistema digestivo. Si nuestro sistema digestivo funciona bien, podríamos consumirnos la fruta después de haber comido una dieta normal, si tenemos una cosa equilibrada y no nos estamos yendo al extremo haciendo una dieta carnívora.
y no tendríamos problema en consumir combinaciones de nutrientes porque absorberíamos todos en cantidades suficientes. Yo estoy contento porque escuché que el chocolate es bueno, así que me compré ahí, me llené toda la estantería con chocolate, no, mentira. Pero, ¿qué pasa con el chocolate? Pues escuché incluso que es bueno para la próstata. ¿Es Bueno, esto cierto? tenés que entender dos cosas importantes y esto me parece clave para los usuarios. Si vas a empezar a pensar en términos de una dieta ideal o de comer mejor, si querés no pensar una dieta ideal, de comer mejor, tenés que entender la diferencia entre hablar de una sustancia y hablar de un alimento. Ujú. ¿Está bien? Me tomo la copa de vino porque los antioxidantes tienen el efecto J famoso que me protegen a nivel cardiovascular. Eso es una sustancia. Yo no la comparé con el efecto de todo lo demás que está adentro de ese mismo alimento. Entonces, primero que nada, ¿yo puedo consumir un chocolate 75% cacao? Por supuesto que puedo hacerlo. Ni siquiera tiene un índice glicémico grave para hacerlo. Ahora, si me decís, ¿es lo más recomendable del planeta o tiene tales beneficios? Yo te voy a decir, ojo, porque estamos pensando en un concepto aislado de un nutriente en cantidades aisladas también, porque estamos agarrándolo solo, y vemos que tiene tales beneficios ese nutriente. Entonces, por lo tanto, te decimos, no, mira, el chocolate es antidepresivo porque tiene un poquito de triptofano, pero no te va a alcanzar para generar para reparar un desbalance de serotonina. Entonces, no te va a mejorar de ver el estado de ánimo. Son cosas que tienes que tener en cuenta siempre como objetivas y valen para cualquier alimento, no lo digo específicamente con el chocolate. Es simplemente entender que te nombren en un blog, en una lista, en algo como no sin validez científica ciertos beneficios, los beneficios suelen ser reales, pero no sabemos en cuánta cantidad. Ujú. Vos sabés que me tiraste la moral abajo porque había visto no me acuerdo de qué página que decía, sí, come 21 días de chocolate y mejoran tus problemas, ¿no? De tal y tal. Emocionales. Y bueno, pero y los nervios tampoco entonces, así que bueno. Otra pregunta que sacaste recién con respecto al vino, ¿no es cierto? Todo el mundo, viste, cuando hablas con alguien que toma alcohol, dice, no, pero el vasito de vino es fundamental. Y una vez leí un estudio de Nueva Zelanda que aparentemente fue el más grande que se hizo en el tema y decía que no era cierto todo esto, digamos que el vino, digamos, tenía sus beneficios. Porque decía, según este artículo, decía que, viste, como todo estudio precisa ¿cómo se dice? Las estadísticas o el método estadístico tiene que ser preciso para eso. Entonces decían que los otros estudios que eran más chicos habían omitido determinado tipo de cosas. Es como que te digan, o sea, aquellos se murieron, aquellos no, pero no tomaron que uno fumaba y otro no. Claro, Entonces era como claro. que, ¿qué pasa con el vino? ¿Es real? ¿Es un mito esto? Mira, lo que vos tenés que entender con respecto a los estudios es que los estudios suelen ser tramposos. Eso quiere Mm, decir que un poco se pueden planear acorde a las necesidades que se quieran demostrar en el estudio. Esto implica leer con lupa los estudios cuando los estamos mirando e implica confiar en la fuente que estamos tomando cuando nos cuentan directamente qué es lo que dice el estudio. ¿Por qué? Porque yo puedo planear un estudio, de hecho, esto ha pasado con ayuno intermitente, defenestrándolo, armar un estudio específicamente defenestrándolo, y después encontrarte cuando lees cómo se llevó a cabo el estudio, que la cantidad de horas de ayuno que hacían eran insuficientes, que la alimentación que tenían mientras tanto era un desastre, y entender realmente dónde está la letra chica del contrato ahí, ¿no? Dónde están ujú, logrando su efecto, porque nos están básicamente convenciendo de algo que no es realmente así. Entonces, esto vale para todos los estudios, vale para todo el mundo. Yo lo que quiero transmitirle a todos es objetividad ante todo. Es no tomar ninguna herramienta como si fuera la solución del santo grial, ni ninguna dieta, y entender con la máxima cantidad de objetividad posible, la máxima cantidad de información que pueda cada uno ir absorbiendo, cómo puedo mejorar mi alimentación. Porque a nivel del hígado y del consumo de alcohol, yo siempre te voy a decir, incluso si los beneficios del vino fueran maravillosos, ¿cuánto vino nosotros podemos procesar versus cuánto vino podíamos procesar antes? Esa cantidad ha cambiado, porque venimos destrozando nuestro hígado con la dieta actual, venimos inflamándonos más, venimos alterando nuestra flora bacteriana, venimos consumiendo medicamentos que alteran el funcionamiento de nuestro hígado. Entonces, todo esto hace a que nuestro manejo de alcohol en sangre sea mucho peor. Por ende, mi recomendación siempre va a ser cero. Si querés tomar, ujú. tomá.
Obviamente el vino es lo menos grave dentro del mundo de alcohol en sí, eso sí se ha demostrado, y eso lo vemos mucho con las zonas más longevas del planeta, donde todas alguna cantidad de alcohol consumen. Pero eso no significa que sea una solución ideal, por supuesto. Ujú. Vamos a algunas preguntas de los oyentes, porque tengo tantas que no quiero después que queden colgando, ¿no? Y me parece que eso es importante para contestar. Doctor, tengo 20 años, no me pierdo sus videos, son lo mejor. Mido 1,76, peso 63 kilos, pesaba 56. Actualmente hago ayuno 16,8. Me estoy suplementando con creatinina y leucina. ¿Tiene algún consejo extra? Gracias a la bitácora y al doctor, al doctor sobre todo. Bien, no, lo que me parece importante que tenés que entender acá y que vale para todos cuando queremos mejorar tanto nuestra alimentación como nuestro nivel de ejercicio, es en primer lugar que nosotros no podemos tener un sistema digestivo sano sin movernos. Ese es el primer concepto que tenemos que entender. Muchos problemas digestivos empiezan a aparecer cuando vos estás 12 horas sentado todo el día. Y eso obviamente altera el mecanismo contráctil de tu sistema digestivo y empieza a generar alteraciones de la flora, alteraciones de sobrecrecimiento de bacterias que no querés, constipación, diarrea, etc. Con lo cual, hacer ejercicio como este chico está haciendo me parece maravilloso. ¿Qué es lo que tenés que entender con respecto al ejercicio? Que es la versión que nadie quiere escuchar, ¿no? Que en líneas generales, salvo que hagamos una rutina muy optimizada para nosotros, en líneas generales, 3 veces por semana, que es lo que a la gran mayoría de las personas le permite su rutina hacer ejercicio, suele alcanzar solamente para mantener el estado que tenemos, para mantener el estado muscular, para mantener el estado de peso, para mantener el estado aeróbico. Y en general, cuando queremos una mejoría, tenemos que forzar a nuestro cuerpo a adaptarse fisiológicamente. Esto quiere decir básicamente que si yo quiero subir de peso y me costó toda la vida subir de peso, no me va a alcanzar con ir 3 veces por semana al gimnasio, si yo lo he hecho en el pasado. Voy a necesitar más cantidad, voy a necesitar forzar la adaptación fisiológica de mi organismo a que esté capacitada para ese nivel de ejercicio, yendo 5 o 6 veces por semana a hacer ejercicio, si me es viable. Mientras más lo haga, dentro de un criterio normal y que mis músculos puedan recomponerse, más resultado voy a tener. Esa es en líneas generales la versión breve de cómo tener resultados que a nadie le gusta, porque implica hacer más esfuerzo. El esfuerzo cuesta, ¿no? Cuando generalmente muchos de las personas quieren ir al médico para que le den esa tablita, ¿no? Esa tableta y curarse con eso, ¿no? Y más fácil que salir a hacer ejercicios o tener una conducta de vida. Eso qué importante. Mira, hay un concepto que te dejo con esto y ahora me haces otra pregunta Sí, si sí. querés. Hay un concepto que me parece súper útil, que es el concepto, en inglés se usa mucho, que es el de salutogenics, que es básicamente, como hay cosas que vos podés hacer que te enferman, fumar, etcétera, hay cosas que vos podés hacer que te mejoran la calidad de vida. Acá no se trata solamente de seguir por tu camino normal y tratar de no enfermarte y generar prevención, sino de las cosas que vos tenés que hacer para mejorar tu calidad de vida, para estar más sano, para tener un mejor estado físico del que tenés, sin importar si estás envejeciendo, para mejorar tus hormonas, para mejorar tu rendimiento cognitivo, etc. Y creo que es cada vez más válido, porque si vamos a vivir más, que no lo sabemos realmente porque estamos haciendo las cosas muy mal, va a haber siempre casos especiales y en esos casos sí se va a aumentar la expectativa de vida, pero en promedio estamos empezando a perder expectativa de vida por la mala alimentación y por los malos hábitos. Pero en líneas generales sí creo que hay una línea de cosas que puedes ir haciendo para ir mejorando tu calidad de vida e ir aumentando tu expectativa de vida. Sí, lo que tengo claro es eso, que los gobiernos no hacen nada para mejorar la calidad de vida. Eso no me cabe la menor duda. Tengo una pregunta ahora que a mí me sacó del foco. La verdad que no es que no la entiendo, no se me pasó nunca, se me cruzó, pero quiero preguntarte a vos, que sos el especialista. ¿Tiene algún efecto tanto positivo como negativo el hacerse tatuajes? No entiendo. Sí, tiene un efecto negativo, tiene un efecto Ujú, negativo muy importante. Eh, la razón por la que uno no debería idealmente hacerse tatuajes es porque la tinta, incluso si es hipoalergénica, es comida por unas células de nuestros glóbulos blancos llamadas macrófagos. ujú. Esos macrófagos que van y se comen la tinta mueren y quedan muertos ahí, por eso yo sigo viendo la tinta. Pero vienen otros macrófagos como consecuencia a comérsela. Entonces, si bien es poca la inflamación que generamos, estamos constantemente generando una respuesta inmune que se llama natural para esa sustancia exógena que no debería haber entrado en primer lugar. Con lo cual, no te recomiendo que te hagas tatuajes. Si ya los tenés, no pasa nada grave, pero no es mi recomendación que te los hagas. Y por supuesto Es- que también es territorio dependiente. Eso quiere decir que el típico tatuaje más femenino del corazoncito en la muñeca
no va a tener el mismo impacto a nivel de tu sistema inmunológico que tener un tatuaje que ocupa toda tu espalda. Ujú. Y hay gente ahora que se tatúa todo, o sea, desde la cara hasta la espalda, el frente, bueno, todo, absolutamente todo. Y bueno, tenés mucha gente que te sigue hace, en todos los medios. Una pregunta muy interesante que dice si recomendarías el ayuno 16-8 a un adolescente de 16 años. Bien, lo primero que tenés que entender, esta pregunta es una pregunta repetida, me han hecho cientos de veces, y lo que tenés que entender acá es que yo no tengo la evidencia yo solo te puedo decir qué haría en tu lugar. Yo nunca puedo recomendarte algo que no tiene la evidencia, porque no tengo Ujú, la justificación para hacerlo. Entonces, no te puedo decir sí hacelo. Si yo tuviera 16, sí lo haría. ujú. Entonces yo lo haría también, por las dudas, porque sé que tus 16 son más o menos un 60 y pico de una persona normal. Bueno, acá tengo otra pregunta que dice así, dice, yo tengo una pregunta y es, según lo que usted sabe, ¿qué se puede hacer para hacer frente a la artrosis que tanto molesta ahí, ¿no? Y cuando uno se mete en los medios estos masivos, te empiezan a vender cosas y las soluciones mágicas y comprate esto. Bien, hay una solución, hay varias soluciones, pero hay un concepto que me parece monstruoso, que lo he escuchado en varias publicidades sobre artrosis, que es esta fantasía que tiene la gente de que a partir de los 40 las articulaciones empiezan normalmente a deteriorarse. La realidad es que cuando vos haces análisis de las articulaciones de personas que han vivido toda su vida descalzas haciendo actividad, obviamente estamos hablando de mm, tribus en África, que es lo que nos permiten medir este tipo de cosas, nos encontramos con que la composición de las articulaciones no se degenera a la velocidad a la que se degeneran las personas típicas de Occidente o de Oceanía en tu caso. Entonces, lo que vemos es, por un lado, que la artrosis se da por una alteración de la alineación, o sea, nuestro cuerpo necesita estar alineado en un plano dentro del cual se puede mover. Primera cosa, entonces, recupera tu alineación. Párate contra la pared, que alguien te saque una foto y que veas las alteraciones que vos tenés. Tenés un hombro más arriba que el otro, tenés la lumbar alterada, etcétera. Hoy está lleno de videos gratuitos en YouTube, en cualquier otra plataforma, sobre ejercicios de movilidad y de alineación para recuperar la alineación estructural de tu cuerpo, tener el rango de movimiento correcto y dejar de generar artrosis, dejar de generar más desgaste y tener menos nivel de dolor sin tomar nada. ujú. Se está hablando mucho esto de, ¿no? De caminar descalzo en el pasto y en la arena, en el mar. Y vos sabés que algo que me había llamado la atención, que ahora se ve menos en Australia. Cuando llegué, de repente vos ibas a la City y te encontrabas gente con traje caminando descalza. Y vos decías, ¿qué pasó? ¿Le afanaron los zapatos? No, no era que le afanaron los zapatos, ¿no? Lo hacían, obviamente, tenía su justificativo, ¿no? Aparentemente. Bien, por eso yo uso las zapatillas que tienen divididos los dedos, que son zapatillas absolutamente feas, lo entiendo perfecto, pero que son zapatillas en general mínimas, prácticamente que no tienen elevación del tobillo y que tienen separado cada dedo para que vos puedas moverlo. Eso lo que te da es mejor tracción cuando caminas, te corrige un poco la postura, no son maravillosas, pero si tenés ganas de usarlas, es un consejo divertido que le va a llamar la atención a las personas que te vean caminar por ahí. Y te van a hacer un montón de preguntas. Aunque ahora viste que la gente no pregunta, porque ahora la gente tiene miedo, entonces no preguntan, ay, mira para el otro lado, viste, capaz que dice, este es uno de estos positivos, ¿no? Bueno, a ver, acá otras preguntas, tengo tantas preguntas acá. ¿Cómo hace doctor para explicarle a la gente que está súper convencida de mitos como sí o sí desayunar o lo bueno del vino? Es difícil, Bien, ¿no? O sea, como, no lo explicás. mm, Acá se predica con el ejemplo. Yo no quiero ujú, que la gente vaya haciendo evangelismo de información. Yo quiero ujú, que la gente lo aplique en su vida cotidiana. Lo que suele suceder en general, y esto lo vi mucho yo a lo largo de los años, incluso con mi novia, con mi familia, etcétera, que es cómo la gente va cambiando dentro de lo que puede cuando ve tus resultados. mm, Esto interesante. es siempre predicar con el ejemplo. Nunca es, tenés que hacer ayuno intermitente porque lo vi en el video, está equivocado, deja que desayune la gente que quiere desayunar y hace vos el esfuerzo de hacer los cambios que necesitas y cuando te vean bien van a empezar a preguntarlo progresivamente. Esta es una pregunta difícil, sé que para vos me imagino. Es muy difícil en Argentina conseguir suplementos de calidad alguna. ¿Sugerencia dónde conseguirlos? Yo sé que, yo como te conozco, sé que es difícil, que en general no querés decir sugerencias porque no queremos hacer publicidad de qué producto no es bueno, porque después dicen, están prendidos, dijeron que compren marca, no, Chucky Bien, Chucky. yo pierdo todos los días, te diría muchísimo, muchísimo dinero por no recomendar ningún suplemento,
O sea, imagínate, a más grande es la audiencia, más te pagaría la marca por nombrar a la marca. Trato de mantener la objetividad. En general, en Argentina lo que encontramos es de alguien que lo trajo de afuera y te lo vende al triple o al cuádruple del precio que vale afuera, con lo cual cuidado con eso. Mercado Libre sigue siendo una opción. Después va a haber algunos revendedores de suplementos que si pones las páginas listado de suplementos, suplementos importados, etcétera, vas a ir encontrando varios. Siempre sugiero que compares el producto y que compares precio para que, perdóname lo que voy a decir, si te van a cagar, que te caguen poco. Eh, Mm. y esa te diría que es la solución más cercana. Vos sabés que acá cuando vas a la farmacia, por más que vos vayas con una receta que dice comprate XX, el farmacéutico ya te va a decir, ¿querés XX o querés la más barata? Te pregunta ya en forma, ya es un requisito. Otra pregunta interesante. ¿Algún consejo de alimentación para adaptarse mejor al trabajo de turnos, viste, cuando uno va a la mañana? Porque a veces uno dice, sí, yo quiero comer bien, pero el problema es que tengo que agarrar Sí, rápido, me levantes. sí, sí. Hay un concepto muy simple que tenés que entender para regular el ciclo circadiano que vale para quien trabaja de noche, para quien rota, etcétera, que es cuando yo quiero un horario, cuando yo quiero adaptarme a un horario, tengo que desayunar a la hora a la que quiero que empiece mi día. Eso significa que si yo voy a trabajar toda la noche, me convendría desayunar a las 6 7 de la tarde. Mm. Y eso va haciendo que mi cuerpo diga, ah, bueno, listo, está despierto, me expongo a mucha luz y desayuno a esa hora. Y luego Sí, ejercicio. sí, vos sabés que siempre yo me pregunto, ¿no? Porque vos viste que nosotros nacemos y bueno, tenemos unas necesidades, ¿no? De tomar la leche de nuestra mamá y después nos van diciendo, no, pero así no vas a poder dormir, entonces mejor tratar de alargárselo un poquitito para que aguante un poco más, porque si no te vuelve loco y a la noche te tenés que levantar. Y a veces me pregunto si esos son otro de los cambios no naturales que nos fueron haciendo, ¿no es cierto?, en nuestra vida, de cambiar toda una cosa natural, fisiológica y normal. ¿Tiene algo que ver con todo esto? Porque a veces, ¿viste? Bien, Después uno llega, perdóname, uno llega dice, uy, son las 12, tengo que comer, uy, son las 5, tengo que tomar algo, uy, son las 8, tenemos que ir a cenar. Y ya después uno se pone esos límites, que sabes como cuando ya te levantás a determinada hora y ya te levantás a esa hora, si siempre lo haces en esa hora, ya no tenés que poner despertador. ¿Esto pasa lo mismo y es algo perjudicial? pasa lo mismo, no siempre es algo perjudicial. Si querés renovar resetearlo, básicamente Mm, ese ciclo circadiano del alimento, lo puedes hacer con el ayuno intermitente, que siempre es una buena opción. Pero lo que tenés que entender acá, y sí es válido lo que decías de los bebés acá, es que realmente nosotros entendemos que nos podemos adaptar fisiológicamente a cosas. Por ejemplo, si tengo un bebé y me tomo el trabajo de entrenar a ese bebé para que sepa que va a tener la teta a tal hora, a tal hora, a tal hora, 2 o 3 meses ya el bebé va a automatizar su propio ciclo circadiano y se va a despertar a esas horas para tomar la teta y punto. ujú. Acá nos dice, estoy muy de acuerdo, con todos los países reina la mala alimentación. Desgraciadamente en México hay miles de personas con sobrepeso y ahí es donde el gobierno debe de haber, ahí se quedó. Pero bueno, me entiendo la pregunta. Y es verdad, ¿no? O sea, estamos ahora hablando de lo que es una pandemia y la pandemia de la obesidad no se habla. Es como que, ahí Bien, va, es más, perdóname que te interrumpe, uno va al médico y en general, por lo que veo, o sea, si no vas y le decís al médico, mira, quiero adelgazar, por más que tengas 30 kilos de más, no te va a decir, mira, acá habría que hacer algo. Aunque vos no le des bolilla, después que el médico se canse de decirte cada vez que vos llegás, mira, acá una solución para su presión arterial, una solución para su columna, una solución para sus rodillas, una solución para esto, básica es tratar de disminuir el peso, encontrar la causa y tratar de disminuir el peso, pero no es lo que sucede, ¿no es cierto? lo que tenés que entender en estas circunstancias, básicamente, a ver, la realidad es que nadie busca la causa y nadie la quiere resolver. Pero como en líneas generales, si bien lo que dice esta persona es verdad, yo siempre voy a hacer más énfasis en la responsabilidad personal, porque es lo que podemos cambiar. Es verdad que los gobiernos no fomentan el cultivo orgánico, el cultivo orgánico, que fomentan alimentos de calidad, etcétera. Y es verdad que la industria del agro está metida en el lobby de la gran mayoría de los países. Pero lo que tenés que entender como líneas generales es que vos podés hacer un esfuerzo propio y tener una mejoría muy importante de tu salud y evitar problemas en tu salud o en la de tu familia si te tomás el trabajo de hacerlo por tu cuenta. ¿Es lo más Mm. justo del mundo? No, pero es lo que hay. Mm.
Otra pregunta que nos hacen es, ¿tiene consecuencias saltarse el desayuno y luego hacer actividades? Vos sabés que yo a veces hago actividad física a la mañana, apenas me levanto, tomo un vaso de agua, y porque si no es como que después ya pierdo, ¿viste? Ya estoy con tanto trabajo y ya estoy pensando en tantas cosas que lo hago directamente. Hago muy poco, te soy honesto, pero por lo menos 15 minutos haciendo alguna actividad física. ¿Esto es Bien, recomendable? mira, te lo respondo con mi caso personal de hoy mismo. La gente siempre Mm. pide un video de rutina, nunca lo hice porque me parece raro que a alguien le interese mi rutina. Pero básicamente, si querés un ejemplo de esto y para responderle a esta persona, yo hoy a la mañana fui al gimnasio, entrené normalmente, 1 hora y cuarto aproximadamente, en ayunas, y en este momento estoy haciendo 24 ayuno, con lo cual hasta las 5:30 de la tarde no comí nada. Ujú. Con lo cual, como podrás ver, si estás acostumbrado al ayuno intermitente, bienvenido, podés hacer actividad en ayunas, no hay ningún problema, y es hasta una buena opción si querés perder grasa corporal. A ver, otra de las preguntas. Acá tengo tantas preguntas y vos tenés tiempo, ¿no? Sí. Tengo 15 minutos más. Uy, 15 minutos. Bueno, entonces ya tenemos que ir cerrando con algunas preguntas también que quería sí o sí. Quería hablar un poquito del tema de la hipertensión arterial. O sea, cómo influye la alimentación y qué tipo de productos podemos consumir para mejorar la presión arterial. Bien, lo primero que tenés que entender de la presión arterial es que la presión nunca es una causa, siempre es una consecuencia. Eso grabátelo, grábenselo todos en realidad, porque la presión arterial aumenta en general porque tengo un obstáculo en la distribución de sangre en mi cuerpo. Y puedo tenerlo porque el líquido que tengo que mover tiene una densidad diferente, o sea, más denso, entonces necesito hacer más presión, o porque encuentro una resistencia en su camino, que suele ser la causa más común. Esto básicamente significa que algo lo está obstruyendo, porque los músculos de mis arterias lo aprietan, porque tengo inflamación a nivel corporal en general, entonces esto va generando presión sobre mis arterias y va achicando el flujo que tienen mis arterias para poder transportar efectivamente sangre. Entonces, todo esto va a generar en primera instancia que la presión arterial se me modifique. ¿Qué puedo hacer? Puedo bajar la inflamación, número uno, o sea, puedo hacer una dieta no inflamatoria que me disminuya la presión arterial simplemente porque me bajó la inflamación en todo el cuerpo, entonces hay menos presión del tejido alrededor de la arteria. Si yo tengo menos presión, aprieto menos a las arterias, por ende necesitan menos presión para sostenerse. Número uno, bajo la inflamación, hago una dieta antiinflamatoria. Número dos, puedo hacer cosas que regulen el equilibrio de minerales en mi cuerpo para que mantenga la cantidad correcta de minerales y no genere hipertensión. La situación típica de esto, y que me parece central, es cuando la gente pensaba originalmente que si comía mucho sodio iba a tener o iba a desarrollar una enfermedad hipertensiva. Esto es un error. Esto es un error porque el desbalance de minerales es el que nos hace generar hipertensión. Entonces, con respecto a la hipertensión, lo que yo te voy a recomendar es que aumenten su consumo de potasio. Potasio es un mineral que no solemos consumir en cantidades suficientes. La gente no suele hacer déficit, no es que vas a tener un problema por déficit de potasio, pero si tenés de más el potasio, si lo tenés bien regulado, va a facilitarte que vos lidies con el estrés correctamente y que vos bajes tu presión arterial. Por otro lado, vemos que el omega 3 es un suplemento que al regular la inflamación, al bajar la inflamación, que era el primer punto que te marqué, y además al ayudarnos con el manejo de las grasas, termina también disminuyendo no solo la presión arterial, sino el riesgo de formar las famosas placas que vamos haciendo en carótida o en cualquier otra arteria, que a la vez van alterando el flujo de nuestra sangre. Entonces, todo esto, fíjate cómo se va subiendo, se va acumulando uno sobre el otro. Luego están nuestros niveles de estrés. Esto es importantísimo porque mucha gente hace cuadros hipertensivos por estrés, no hace cuadros hipertensivos por una enfermedad a largo plazo. Esto le pasa mucho a la gente que tiene picos de estrés, pero después en su vida cotidiana va manteniendo una presión normal. ¿Y cuál es el problema de esta presión, de esta situación puntual? Es que la gente se medica por esos picos de estrés siempre, pero vos todos los días tenés una presión normal. Haces el pico cuando tenés un conflicto, cuando tenés un problema en el trabajo, etcétera. Con lo cual, a esa gente, si sos de ese tipo de personas, yo te recomendaría, antes de empezar a tomar todos los demás suplementos que te van a mejorar la presión arterial, que manejes el estrés mejor. Tenés videos míos sobre cómo manejar el estrés, tenés adaptógenos que podés tomar, que son hierbas naturales que mejoran el impacto del cortisol en tu organismo, etcétera.
Y Ujú. todo esto son un conjunto de elementos que facilitan el manejo de la presión arterial, más allá de cambiar tu dieta y de reducir la cantidad de hidratos de carbono que vos podés consumir, de reducir la cantidad de grasas no saludables y de usar elementos depurativos como puede ser tomar jugos verdes, hacer limpieza hepática, etcétera, que al bajar la inflamación también terminan bajando la presión arterial. Y Con obviamente respecto a bajar el esta, peso. con respecto a esta tabla que te estoy enseñando acá, mostrando acá en el costadito, obviamente hay cosas, esto todo funciona, por ejemplo, el chocolate, el caso del chocolate nos aclaramos recién, ¿no es cierto?, que tiene sus contraindicaciones que no están así. Respecto a las otras cosas que estamos viendo en pantalla, déjame sacar esto de acá un minuto, todos estos elementos, digamos, podemos decir que son positivos para bajar la presión La, arterial, las la mayoría, bananas, la mayoría lo son, pero lo son por las sustancias que yo te fui nombrando. Lo son claro, porque claro. tienen omega o son Mm. antiinflamatorias, la banana porque tiene potasio, el chocolate magnesio, etcétera. Son todos equilibrios de minerales o de otras sustancias que van a ayudarme o a relajar los músculos de la presión arterial, de las arterias básicamente, o a reducir la presión arterial porque me bajan la inflamación. Son todos útiles de todas maneras los que me nombraste ahí. Simplemente tenés que entender lo que hablábamos antes, ¿no? De cuánto es el beneficio por un nutriente que me trae el alimento, la banana por el potasio, cuál es la contra del azúcar que trae la banana, por ejemplo. Si puedo tomar el potasio solo, ¿qué me conviene entonces? Y obviamente te voy a recomendar suplementos solos. Ujú. A ver, una preguntita más. ¿Hay algún porcentaje de, digamos, de enfermedades o que se producen el día de hoy por un problema de la falta de alimentación? O sea, ¿cuánto incide la alimentación en los problemas que tiene la gente, enfermedades que tiene la gente? Un ejemplo, si tenemos, no sé, 100 pacientes que están enfermos, si hay una idea de cuánto se debe, cuánto influye o cuánto tiene que ver la alimentación con todo esto. Y mira, es tan simple como ir a buscar estudios en donde veas cómo la vitamina D y el zinc eran absolutamente esenciales para que la gente no vaya a terapia intensiva o no se muera por COVID. Mm. Fíjate cómo los déficits nutricionales, sobre todo los déficits nutricionales que afectan a nuestro sistema inmune, nos dan más riesgo de enfermedad. Vos sabés que tener un déficit de vitamina D versus tener buenos valores cambia completamente el pronóstico de la mayoría de las enfermedades. De hecho, la vitamina D nivelada, o sea, en correctos valores en sangre, baja tu riesgo de mortalidad por todas las causas no traumáticas. Por supuesto que si me atropella un camión, me atropella un camión. Por todas las causas no traumáticas, 7%. Si te atropella 7% un puede aparecer. camión, si te atropella un camión es COVID. Eso te aclaro No, ya. Por sí, por eso lo aprendí. Así que, pues, te digo porque gente que no se abrió el paracaídas fueron problemas de COVID. Pero ahora claro. te quiero, para terminar, tengo una serie de frases de famosos. Y quería, ¿no? Algunas me parecen medias hasta, perdón, son re famosos, re inteligentes, pero que quizás no coincida con todas. Vamos a ver algunas de ellas. Vamos a ver esta, por ejemplo, de el famoso Mark Twain. La única manera de conservar la salud es comer lo que no quieres, beber lo que no te gusta y hacer lo que preferías no hacer. ¿Qué opinas de todo esto? Y es un buen dicho de alguien que nunca fomentó el desarrollo de disciplina. Yo creo que la Mm, disciplina te hace más libre y te hace más feliz, ¿no? No es una cuestión de sufrirlo, ¿no? Cuando uno logra hacer ejercicio porque quiere, logra comer bien porque quiere, logra estas cosas positivas porque quiere, tiene más energía, tiene mejor estado de ánimo, tiene sexo hasta más avanzada edad, eh, puede hacer actividades incluso más divertidas, si querés, porque tiene más energía, más posibilidades físicas, etcétera. Gabriel García Márquez, ¿no? Un grande dice, el amor es tan importante como la comida, pero no alimenta. Esto Válido, para sacarnos un poquito, ¿no? Entrar un poco en la poesía, ¿no? En el amor. válido, yo creo de todas maneras que energéticamente hay mucho que no entendemos hoy, pero que obviamente nos influye, desde la contaminación electromagnética hasta las emociones que sentimos como amor. Sí entendemos que van a tener un impacto negativo, sí entendemos que las personas que están más solas y están con menos amor y menos vínculos sociales en su vida se mueren más rápido, con lo cual sí considero que existe un impacto, obviamente. Esta es de Albert Einstein. ¿Quién no conoce a Albert Einstein, no es cierto? Y uno lo considera como un supergenio. Y dice, nada beneficiará tanto a la salud humana e incrementará las posibilidades de supervivencia de la vida sobre la Tierra como la evolución hacia una dieta vegetariana. Podemos decir que Einstein
estaba correcto o no? Yo dudo del origen de esta frase. Chequearía si efectivamente esto lo dijo Einstein o no. Ah, Viste ok. que hay muchas frases a las que se le Sí. atribuyen equivocadamente. Eh, la realidad es que esa es una premisa de la cual no entendemos lo suficiente hoy como para decirlo. Yo obviamente he leído todo lo que tiene que ver con respecto al calentamiento global y el consumo animal, etcétera, y realmente esas cosas están más asociadas a las prácticas equivocadas de agricultura y de ganadería que al consumo del alimento en sí mismo. Yo apuntaría primero a una mejoría de calidad de vida, una mejoría de los productos que consumimos y a partir de ahí continuaría mejorando. El rico como el pobre se alimenta. Eh, conflictivo, yo creo que hoy en día quien es consciente y empieza a comer mejor, se vuelve rico, pues se vuelve rico en salud, se vuelve rico en tiempo, que es la moneda más cara que tenemos. Ujú. Esta de Francisco Quevedo, yo no estoy muy de acuerdo, honestamente. Yo te digo acá lo que intento hacer, no solamente en este programa, sino en mi vida, ser honesto, ¿no? Ser honesto con lo que pienso. Dice, el rico come, el pobre se alimenta. ¿Vos estás de acuerdo con esta frase? Yo creo efectivamente que sí hay una disparidad absoluta. Yo siempre trato de recordar un poco el hecho de que nosotros tenemos que dar información gratuita, tenemos que hacer todas estas cosas para mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo de las personas que no tienen acceso a mejores herramientas, pero también entender que hay una disparidad salvaje en el sistema en el que vivimos y que eso lleva a que efectivamente el pobre sí consuma más macronutrientes, sobre todo hidratos de carbono, que sean más baratos para poder consumirlos y tengan menos nutrientes por sustancia, que podría regularse teniendo cada uno una huerta en su casa, mejorando ciertas cosas, etcétera. Sí, es una realidad, pero hoy sí es verdad que la mayoría de la gente con menos acceso económico a alimentos buenos consume calorías vacías en general. Esta me encanta, esta tengo que admitir, de Hipócrates, deje que los alimentos sean su medicina y que la medicina sea su alimento. Esto en su justa medida es así, yo creo que hoy tenemos un problema para poder llevarlo a cabo lo suficiente. Cuando uno hace el juramento hipocrático y piensa en todas las reglas que realmente no puede aplicar, como primero no dañar, que automáticamente es una contravención cualquier cirugía entonces a ese concepto, ¿no? Porque estamos dañando para poder hacer una solución. Yo creo que realmente eso lo tenemos que tener en cuenta y creo que a nivel de alimentación sí somos lo que comemos, pero también es importante, y sobre todo esto lo digo para la audiencia, somos lo que comemos y el alimento que vos te vas a comer también es lo que comió. Yo esto lo recuerdo cuando hablo de la calidad de los alimentos. ¿Cuál es la diferencia entre un huevo de una gallina que comió semillas y gusanos a una gallina que comió maíz partido no orgánico? Obviamente va a haber una diferencia en el colesterol que vos tengas después, en la calidad del huevo que vos consumas, etcétera, y esto vale para todos los nutrientes. Vos sabés que yo estuve viviendo en Israel 3 años y bueno, obviamente estuve también en kibutz y estudiando allá también. Y un amigo que trabajaba en un kibutz un día me dice, vení que vamos a alimentar a las vacas, ¿no? Entonces agarraba un tractor con toda una caja atrás donde pasaba por determinados molinillos y cada uno decía, hay que poner tantas toneladas de esto, tanto de esto, iba mezclando, las mezclaban y eso después le van tirando por el camino. O sea, obviamente era algo por el estilo. Pero una cosa que me llamó la atención en Israel, no sé si me podrás decir por qué, que los huevos no eran de color amarillo, digamos como el color, o sea, supongo que esto tiene que ver con la alimentación. Esto tiene que ver efectivamente con la alimentación y con la composición que tiene el huevo luego en base a la alimentación que tienen. Obviamente esto está Mm. completamente afectado por de qué se alimenta la gallina, tanto como la vaca va a modificar su grasa corporal, su nivel de actividad física, el nivel de generación de sustancias tóxicas después en el pedazo de músculo que vos te vas a comer, etcétera, dependiendo de su alimentación, por supuesto. El tema es que Bueno, alimentarlas bien es más caro. Mm, te quiero agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo por estar con nosotros. Realmente le quiero agradecer al público, ¿no? Por supuesto, y quedaron muchas preguntas. Y quisiera invitarte en otro programa para que nos sigas hablando del tema porque nos quedamos cortos y no quiero robar más de tu tiempo. Pero te quiero agradecer a vos y bueno, a todos los oyentes que nos están escuchando. Y Dale. comprometerte para otro programa para seguir hablando un poco del tema, porque me quedaron un montón de preguntas de los oyentes y mías que Bien, realmente quisiera, ¿no es cierto?, destacar y aclarar. bien.
vamos a armar algo nuevo entonces para responder a más preguntas. Bueno, quiero agradecerle también a Charlie, ¿no? Que es Carlos Salgado, porque también me ayuda con todo el tema esto de la publicidad y del armado de las páginas, y también a Maru, que es mi pareja, ¿no es cierto? Y bueno, y además me ayuda también y que estuvo en la voz de la presentación. Y bueno, y a todo el mundo agradecerle. Y bueno, esto fue realmente muy útil. Realmente cada vez que hablo con vos es como que abro la enciclopedia, una de las buenas, ¿no? Porque supongo como todo, ¿viste? Hay libros buenos y hay libros malos. De todos aprendemos. Pero me encanta yo creo que me siento una persona lógica, ¿no? Y que preciso respuestas que sean lógicas o que por lo menos que digas, bueno, esto es un rompecabezas que cuando termina, si el rompecabezas es un rectángulo, que termine siendo un rectángulo y no que te quede de una forma medio rara, que decís, ¿qué pasó acá? Algo no hice bien. Y eso es lo que me está pasando últimamente. A veces soy un poco crítico, ¿no? de la medicina actual. Como sabéis, yo soy técnico cardiólogo y bueno, y 30 y pico de años en hospitales y viendo, ¿no? Trabajando con mucha gente. Una de las ventajas que tenemos en nuestra profesión es que trabajamos para muchos cardiólogos. Entonces, es como que tenemos almacenamiento de un montón, que eso no pasa a veces en la medicina, ¿viste? Como que en determinados niveles más cerrados, como que parecen que hacen negocitos de todo esto, ¿no? Como vos decís, la publicidad, yo te doy tal medicamento en base, ¿no? Que ya está comprobado, determinados arreglos de las farmacéuticas, ¿no? Y viajes muy lindos. Pero bueno, no nos vayamos del tema. Te agradezco muchísimo realmente otra vez. Millones de gracias. Fue un placer tenerte con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, ahora vamos a pasar de vuelta, nos vamos a tener que ajustar los cinturones de seguridad porque nos vamos a estar ya aterrizando. Te aclaro que lamentablemente volvemos a Melbourne, no podemos salir, entrar. No sé si sabe la audiencia, pero tenemos 5 kilómetros que nos podemos ir de nuestra casa, tenemos estado de sitio, así que por ahora vamos a ir volviendo en este viaje imaginario. Así que espero que la hayan pasado muy lindo y nos vemos en el próximo jueves, en el mismo horario. Chau, chau a todos. Gracias. Señores pasajeros, pronto estaremos aterrizando de nuestro periplo. Ajustense los cinturones de seguridad. Le agradecemos que hayan elegido la bitácora. Esperamos encontrarlos la próxima semana en el mismo horario, desde la ciudad de Melbourne, Australia. Secure your seats for departure, please. Y sé que con tu luz todo nace de nuevo. Hoy con la fuerza que nos une podemos. Somos un clan desafiando el modelo que se cae. Sé que el devenir hoy nos llama primero y que a la distancia nos unimos sintiendo. Somos un clan transformando el modelo que se va. Es la vida que sonríe, que regala con misterio la experiencia de existir. Soledad acompañada, que respira en la mañana el nuevo aire para seguir. Ir caminando junto al sol, ir cambiando la visión. Libertad masificada, energía acumulada que retorna con un fin hacia mí.